cuenta, ¿no? La acción política es el centro de la sociedad y la necesidad, como les decía, con la reelección indefinida, de quedarse a toda costa. Su objetivo es quedarse 100 años en el gobierno y están dispuestos a hacer cualquier cosa en esa dirección. Tercera cosa muy importante, generar dependencia de los ciudadanos hacia el gobierno por las prebendas que el gobierno distribuye. Es decir, el gobierno quiere tener ciudadanos dependientes, ¿no? Ciudadanos dependientes del gobierno. Y las empresas, porque hay continuamente la amenaza de mayores regulaciones de intervenciones. Es decir, lo típico en el gobierno es, yo voy a subir el impuesto a tal cosa al 80%. Y entonces todo el mundo salta y dice, ¿cómo es posible que vayas a subir al 80%? Entonces el gobierno dice, ok, sentémonos a discutir. Y entonces el gobierno te baja al 40%. Y tú dices, ah, qué bueno, ya, esto es más razonable, 40%. Pero el gobierno te deja muy claro que mañana te puedes subir otra vez al 80%. O sea que tú eres dependiente absolutamente de lo que decide el gobierno. Y si es en una actividad no general, sino una actividad específica tuya, digamos por decir algo, el sector automotriz, pues entonces yo te siento, modifico un poco las regulaciones, con eso tú te sientes contento, pero yo sé que tú estás en mis manos, ¿no? Ese es un tema fundamental, la dependencia de los ciudadanos, la dependencia de las empresas y las dependencias de las organizaciones sociales, que el gobierno dice, no, todo lo que hacen las organizaciones sociales lo hago yo, ¿por qué lo van a hacer ustedes? ¿Por qué van a tener ustedes programas de vacunación, programas de salud, programas de educación? No, eso me encargo yo. Y si ustedes quieren hacerlo, tiene que ser conmigo, es decir, dependen de mí. Ese es un tema fundamental, la absoluta dependencia de las diversas formas de organización de la sociedad en relación al gobierno. Obviamente un tema importantísimo para ellos, no existe la separación de poderes, ¿no? Incluso por ahí varios de los miembros del gobierno del correísmo lo dijeron abiertamente, esta es una idea que nació en Francia hace 200 años, en Inglaterra hace 200 años, pero eso no tiene sentido en el mundo moderno. Y eso se refleja en la práctica, en una instrucción que la justicia recibe muy clara, es que la justicia nunca puede resolver a favor de un privado frente al Estado. Si eres una empresa que tiene un litigio con el Estado, si eres un particular que tiene un litigio con el Estado, la justicia tiene la instrucción clara de que no puede ganar el privado frente al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el que representa el bien común, es decir, él tiene siempre las de ganar, ¿no? Por último, un tema que es muy importante, bueno, en esta lámina, todos los organismos colegiados deben tener solo representación estatal. El Banco Central, los organismos de comercio exterior, etcétera. En todos, lo único que puede estar representado es el Estado. Al menos en el Ecuador, antes del correísmo, por ejemplo, en las instancias de comercio exterior participaban, como es lógico, además, los privados que aportan en esa discusión, ¿no? Lo que se decidió es que el Estado es el único presente en todas las instancias de decisión. Y luego, un tema muy importante para el gobierno es que hay poderes fácticos que tienen que ser enfrentados o tomados, ¿no? ¿Cuáles son esos poderes? Son básicamente 3 o 4. Primero, la banca. La banca es un gran poder en la economía, entonces hay que atacarle a la banca. ¿Cómo? Control de tasas de interés y de costo de los servicios, un enfoque muy fuerte hacia bajar utilidades, todo acá al final de cada año. Correa decía, por ejemplo, la banca ha ganado 200 millones de dólares, eso es demasiado, no puede ganar más de 100, entonces yo voy a tomar este año una serie de acciones para bajar a 100. Resulta que en lugar de bajar a 100, bajaba a 150. Entonces Correa decía, no, 150 es insuficiente, hay que bajar a 100. Tomaba nuevas acciones. Es decir, un enfoque muy claro frente al poder bancario. Se decide en la asamblea de Montecristi que los banqueros no pueden participar en ningún otro tipo de negocio, de ninguna naturaleza. Inicialmente fue solo frente a los medios de comunicación, pero luego se amplió a todas las actividades económicas. Es decir, el dueño de un banco no puede ser dueño de un restaurante de comida peruana en el Ecuador. Es prohibido, ¿sí? Luego puso limitaciones salariales de 20-1, es decir, entre la gente que menos gana y la gente que más gana, se puso un margen de 20 veces, que bueno, en la práctica la gente lo maneja y se las arregla, me imagino yo, pero en todo caso hay ese tipo de regulación. Entonces, muy fuerte presión sobre la banca y probablemente haya otros elementos sobre el tema de la banca, pero lo que hay que estar consciente es un enemigo del gobierno. Segundo enemigo del gobierno, la educación. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere ser dueño de la educación.
control sobre las finanzas, sobre la administración, costos más elevados, matrículas, o sea, montos limitados para las matrículas, intención de tomarse las universidades privadas. Es decir, la educación es un gran enemigo porque es obvio, el gobierno quiere manejar la educación, el futuro de la gente, ¿no? Yo siempre recuerdo, yo estudié en Francia y siempre recuerdo que cuando el Partido Comunista iba a participar en alianza en algún gobierno, ellos pedían dos cosas. Pedían el Ministerio de Educación y el Ministerio del Transporte, ¿no? Porque a través del Ministerio de Educación tú tienes una enorme influencia sobre la gente y a través del Ministerio de Transporte puedes paralizar el país, ¿no es cierto? Entonces siempre pedían ellos eso. Bueno, la educación es un enemigo del gobierno. Los medios de comunicación, obviamente, es un poder enorme que el gobierno tiene que manejar, controlar, bajarle la cabeza. Le ponen impuestos a la importación de papel, por ejemplo, ya no le dan nada de publicidad estatal. Hay una terrible persecución a periodistas. Varios periodistas importantes en el Ecuador tuvieron que salir de los medios en que estaban porque simplemente el gobierno acababa dando una llamada y diciendo, vean, si ustedes quieren seguir viviendo, pues hay que en definitiva librarse de estos periodistas. Los sueldos se les puso mucho más altos por ley para obviamente afectar a los medios de comunicación. Apoyo a cierta compra-venta cuando había la posibilidad de que algún medio sea vendido a alguien que era más cercano al gobierno o al menos más apolítico, pues se apoyó ese tipo de compraventas. Hay el tema de los canillitas, no sé cómo se llaman en el Perú, pero en el Ecuador los canillitas son los chicos que distribuyen el periódico, que venden el periódico en las calles. Bueno, obviamente dijeron, mira, los canillitas son empleados de los medios de comunicación, entonces tienen que pagarle esto, tienen que darles tales y tales cosas para subir los costos de los medios de comunicación y obviamente un continuo desprestigio a los medios, ¿no? Entonces, tercer gran enemigo, los medios de comunicación y cuarto enemigo, ciertos sindicatos y ciertos gremios. Entonces, una cosa que hizo el gobierno, que desde el punto de vista liberal es una buena medida, es una medida lógica, pero la intención del gobierno no era la intención liberal, sino era una intención de afectarles, es que el gobierno decidió que los aportes a sindicatos y a gremios no podían ser obligatorios, sino que eran simplemente libres los aportes de quien quisiera, ¿no? Y con eso le causaron un gran impacto a los sindicatos y a los gremios. Y entre paréntesis, para los que les gusta el fútbol, que supongo que en este grupo alguno que otro habrá, sí, también había un equipo muy bueno aquí en el Ecuador, que era el equipo solo de ecuatorianos y que recibía un aporte obligatorio de las Fuerzas Armadas, era el equipo de las Fuerzas Armadas, del Nacional. Las policías y los miembros de las Fuerzas Armadas les retenían un pequeño porcentaje para financiar al equipo, pues Correa decidió que ese aporte era prohibido, ya no se podía hacer, pero no lo hizo porque le preocupaba la libertad de la gente de aportar, sino porque él es hincha de otro equipo y quería que el otro equipo le vaya, que al otro equipo le vaya mejor, ¿no? Solo para ver un poco todo lo que había en la mente, ¿no? Entonces, estos son los grandes enemigos del gobierno con los cuales estuvo constantemente en lucha: banca, educación, medios de comunicación y cierto tipo de sindicatos y gremios. Después de esta lámina voy a parar, entonces si desean ustedes mandar mientras tanto preguntas, pues por favor manden. El primer paso de un plan repetido en el continente fue la Asamblea Constituyente. No, yo tuve el honor de ser electo por la gente de la ciudad de Quito para representarles. Éramos 30 personas de oposición, eran 100 del gobierno, entonces como ustedes comprenderán, pues era una máquina que nos arrasaba todos los días. Y fue tan nefasto el proceso, pero tan necesario para ellos, que si uno cuenta la historia de la Asamblea, es una historia increíble desde el primer día, ¿no?, en que fueron a sacar a los miembros de la Asamblea Nacional y reemplazarles por miembros de ellos, hasta la manera en que se dio la elección y lo peor de todo, el último día en que íbamos a votar por la Constitución, estábamos de acuerdo a favor dentro de la Asamblea, pues el texto que nos entregaron no era el texto que habíamos aprobado, era un texto que ellos habían modificado durante los últimos días de la Asamblea y lo que nos presentaron a votación era un texto que en muchas cosas no conocíamos, porque no lo habíamos aprobado, no lo habíamos discutido de esa manera, ¿no? Es decir, ellos simplemente tenían una comisión que durante la última semana de la Asamblea cambió las cosas a gusto del gobierno y de la Asamblea, perdón, y del partido de gobierno, ¿no?
¿Cuáles eran las cosas fundamentales para ellos? Primero, establecer un régimen presidencial muy fuerte, darle enormes poderes al presidente. Primera cosa. Segundo, lo más importante, crearon algo que se llama el poder de participación ciudadana. Les llaman el quinto poder, ¿no? Dentro de los famosos tres poderes de la política, pues ellos agregaron un quinto, el cuarto es el poder electoral, agregaron un quinto que es el poder de participación ciudadana. Es decir, personas que tenían que elegir, ese es el poder de participación ciudadana, a los miembros más importantes en la sociedad, elegir los miembros de la Corte Suprema, elegir los miembros al Contralor de la Nación, etcétera, etcétera. Es decir, los cargos más importantes, al fiscal, etcétera, era a través de este poder de participación ciudadana, ¿no? ¿Y cómo llegaron a ser nombrados estos miembros? Pues decía que era a través, en definitiva, de una decisión del gobierno. Es decir, el gobierno puso los miembros y luego los miembros nombraron fiscales, contralores, jueces, etcétera, etcétera. Es una cosa que fue para ellos probablemente lo más importante de la nueva constitución, es ese quinto poder que les daba el poder sobre todas las instancias de gobierno. Luego, obviamente, reglas muy duras para limitar las reformas constitucionales. Se ha vuelto muy difícil en el Ecuador hacer reformas constitucionales. Cuarto, limitaciones serias a la participación privada en llamados sectores estratégicos y en la seguridad social. Por ejemplo, hoy, si el nuevo gobierno ecuatoriano quisiera tener un sistema de pensiones como el sistema chileno, como el sistema peruano con participación privada, pues es muy claro en la Constitución de que no se puede. No, tendría que haber algún tipo de reforma para poder, constitucional, para poder hacerlo. Y alrededor de todo esto, un enorme marketing político. Incluso la sede de la Asamblea Constituyente fue en una ciudad fuera de Quito, donde se construyó un complejo para esto. Se invitó a mucha gente cercana al gobierno a que vaya a la Asamblea a participar, a hablar, a hacer sus propuestas. Es decir, se le hizo creer a la gente que esto era una cosa de amplia participación ciudadana, pero en realidad lo que fue un gran show de marketing político, ¿no? Y esa es una cosa que el gobierno siempre lo hizo muy, muy bien, el show del marketing político. Es una gran capacidad para siempre estar cerca de la gente con ese show, ¿no? Entonces, ya yo entiendo que en el Perú ya se está hablando de la Asamblea Constituyente. Este es un tema fundamental en el cual hay que tratar, si es que la hay, que ojalá no la hubiera, hay que estar presente, hay que estar presente. Y la verdad es que yo creo que mucha gente en el Ecuador en esa época dijo allá la Asamblea Constituyente, si el gobierno quiere ganar las elecciones, que las gane, si van a tener mayoría, que la tengan. Incluso para mí, que estuve allá, fue muy difícil motivar a gente a que vaya a la Asamblea a discutir, a dar sus puntos de vista, ¿no? Es decir, la gente un poco dejó ese tema ahí de lado. Yo creo que es un extraordinario error. Hay que estar presente en la Asamblea Constituyente, si es que se da, hay que estar presente, ¿no? Con mayoría, con minoría, con lo que sea, pero hay que estar presente con fuerza, si no te acaba saliendo una constitución que es extremadamente peligrosa, ¿no? Como el caso del Ecuador. Bueno, me paro ahí un momento y tal vez, no sé, Mauricio, si hay preguntas, comentarios. Sí, a ver, tenemos una primera pregunta de Aldo Tapia, que pregunta, ¿cómo fue el manejo del tema de la propiedad privada? ¿Hubo expropiaciones? ¿Hubieron mayores impuestos a la segunda propiedad? ¿Restricciones para que las personas naturales puedan retirar su dinero? Si había un sistema privado de pensiones, si se desarticuló. Voy a llegar a eso. Voy a llegar a eso después, sí. Me guardo la pregunta. Pero dame varias preguntas y contesto de una. Ya. Una otra pregunta es, estos primeros, esta toma de control de Correa, o sea, las primeras movidas, yo me imagino que cuando él pierde en primera vuelta, con lo cual gana en segunda vuelta, pero no debería haber tenido mayoría en el Congreso, si es que perdió en primera vuelta, asumiendo que es un sistema electoral como el peruano. ¿Cómo hace para llevar a formar la Asamblea Constituyente o a tomar control sobre el Congreso y por ende del resto de instituciones? ¿Cuáles son esos primeros pasos que da para poder lograrlo y un poco la apatía de los demás, ¿no? Y me llama la atención, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, no hubieron ningún amago de reacción en esos primeros días. Esa es otra.
Bueno, acá Manolo hace una pregunta más o menos parecida, ¿no? ¿Cuáles son los timings de este proceso? ¿Cuáles fueron esos primeros hitos que se fueron A dando, ver, ¿no? sí, Sí, te sí. comento, en realidad Correa se presentó como apolítico y fue tan apolítico, digamos así, que él no presentó candidatos a la Asamblea Nacional al inicio. O sea, el primer Correa llega con una asamblea que no era de él, que era una asamblea diversa, ¿no? Pero sin candidatos propios de él. Él lo dijo desde el inicio, mire, yo no soy político, los políticos llegan ahí con sus grupos, yo no llego con nadie, llego con lo que yo quiero hacer por el país. Y inmediatamente en esa asamblea él logró juntar a toda la gente, yo diría que estaba del centro hacia la izquierda, incluso en ciertos casos del centro derecha hacia la izquierda, grupos políticos que nunca habían estado en el poder y que veían una oportunidad, grupos que tenían ciertas agendas específicas y que veían que Correa podía ser su candidato, gente, por ejemplo, que apoyaba temas del medio ambiente, ¿no? De temas verdes. En fin, él logró juntar una cantidad de movimientos diversos sin que ninguno haya llegado específicamente con él. Entonces logró captar en la asamblea esos grupos y a partir de la asamblea empezaron a trabajar el tema de la asamblea constituyente. Y la asamblea constituyente fue 7 meses después, un poco más, 8 meses después del inicio del gobierno. Y ahí sí, en la asamblea, por supuesto, él ya organizó con su propia gente y por eso digo que tenían una mayoría propia de 70, con los aliados tenían 100 y éramos 30 que estábamos extra, ¿no? Yo Claro. siempre recuerdo que un día que estábamos discutiendo justamente el tema de la seguridad social en la mesa de trabajo, porque esto estaba dividido la asamblea en varias mesas, yo pedí la palabra para hablar del tema de la seguridad social, hablé un momento después, unos 20 minutos después, volví a pedir la palabra y me dijeron, mira Pablo, ya estamos aquí como 4 meses en la asamblea, nosotros sabemos lo que tú piensas, al final nosotros tenemos los votos, así que la verdad no creo que sea necesario que estés pidiendo tanto la palabra para dar tu punto de vista, porque sabemos cuál es tu punto de vista y sabes que el nuestro es diferente al tuyo, así que ¿para qué? ¿Sí? Entonces, bueno, yo levanté la mano y le dije al presidente de la mesa, le dije, vea, presidente, entonces lo mejor que podemos hacer es que usted nos dé vacaciones por toda la semana, en vista que la gente suya no quiere discutir, tomémonos vacaciones, pero ese, digamos, era un poco el espíritu, ¿no? Entonces, llegaron, logró juntar a toda la gente del centro hacia la izquierda, en 7 meses tuvo la Asamblea Constituyente y ya de ahí en adelante, bueno, la Asamblea Constituyente decidió que había nuevas elecciones en el año 2009. Entonces, Correa ganó en el 2007 y luego volvió a ganar en el 2009 porque la Asamblea decidió que había nuevas elecciones, ¿no? Decidió que esos primeros 2 años de Correa no contaban, que eso no había existido, entonces que el 2009 era la primera vez que era electo, ¿sí? Y entonces eso le permitió volver a reelegirse en el año 2013. Entonces, a partir de ahí empezó a funcionar toda la mecánica, ¿no? Ahora, en el momento que tienes esa asamblea con mayoría correísta que impone una constitución que no era la que se había discutido, para ese momento todavía tenías un tribunal constituyente, digamos, que venía de antes. ¿Cómo es que imponen digamos, por qué nadie salta en ese momento? Porque en ese momento todavía no había copado las instituciones Sí, y mira, y estaba te forzando una cuento, constitución que no sí, se había discutido, absolutamente, y ¿no? te cuento en la práctica el tema, ¿no? La Corte Constitucional le dio la autorización al gobierno para hacer una asamblea constituyente que solo podía tocar temas constitucionales, hacer la constitución. Pero en realidad, desde el primer día, la asamblea se declaró de poderes completos y en consecuencia ya no existía ningún otro poder en el Ecuador sino el poder constituyente, ¿no? Y entonces empezó a hacer reforma tributaria, reforma laboral, empezó a hacer una cantidad de cosas. Y yo recuerdo que en esa época, probablemente al cabo de un mes de la asamblea, le llamamos al presidente de la Corte Constitucional para que venga a explicarnos cómo era esto, por qué no reaccionaban, cómo es que habían dicho que solo la asamblea solo era constituyente y se convirtió en una asamblea que hacía de todo, ¿no? Y el Señor nos dijo, en definitiva lo que nos dijo es, y creo que incluso fueron las palabras de él, nos dijo, vean, uno puede cambiar de opinión. Ah, Uno puede cambiar de opinión. Eso pensábamos en esa época, pero ahora está bien que la Asamblea vaya adelante con los poderes totales, ¿sí?
Y entonces todo el mundo estaba amenazado por la Asamblea Constituyente si no hacía las cosas y si no aceptaba lo que hacía la Asamblea Constituyente, que tenía plenos poderes en todos los campos, ¿no? Entonces no hubo capacidad de reacción y además hay que reconocer que el gobierno tuvo una gran habilidad para hacer sentir a todos que el poder estaba en el gobierno y que era mejor ser aliado del gobierno que ser enemigo del gobierno, ¿no? Y Fue no hubo un una amago ahí planadora, de ¿no? un amago de las Fuerzas Armadas, ¿hubo ahí en No, algún momento? no. Las Fuerzas Armadas nunca reaccionaron. Mira, las Fuerzas Armadas en el Ecuador han intervenido a veces, incluso de alguna manera intervinieron en la caída del coronel Lucio Gutiérrez en el año 2000, en el año 2005. Pero las Fuerzas Armadas en general en el Ecuador se mantienen bastante, desde hace un buen tiempo se mantienen bastante al margen de las cosas. Lo único que las Fuerzas Armadas en el Ecuador no aceptan, y por eso cayó probablemente Lucio Gutiérrez, es cuando reciben instrucción del gobierno de disparar contra la gente. Ese es el límite, que no es el límite en otros países. ¿Eh? En otros países las Fuerzas Armadas disparan contra la gente, ¿no? En el Ecuador las Fuerzas Armadas reaccionan cuando el gobierno le dice usted tiene que disparar contra la gente que está en las calles. ¿No? De acuerdo. Acá hay otra pregunta de Hugo Icochea que nos dice, ¿qué acciones tomaron sobre el petróleo? Que es un poco un paralelo con lo que podrían ser acciones contra la minería en el Perú, ¿no? ¿Cuáles fueron estas acciones tempranas que se hicieron contra el petróleo? A ver, iba a comentar después, pero te comento de una vez. En el tema del petróleo, el gobierno decidió, bueno, lo que teníamos eran contratos de participación de las empresas, es decir, contratos de riesgo. El gobierno decidió dos cosas. La primera es que los contratos de participación pasaban a ser contratos de servicios, primera cosa. Y segundo, que todo iba a estar bajo las manos de Petroecuador, la empresa estatal, ¿no? Entonces la idea era, Petroecuador es el que se dedica a hacer las cosas de petróleo en el Ecuador y las empresas privadas simplemente funcionan en base a contratos de servicios, ¿no? Fue un cambio muy importante que se dio en el mal sentido. Al cabo de unos 6, 7 años, el gobierno se dio cuenta que eso no funcionaba, ¿no? Que Petroecuador no tenía la capacidad de hacer las cosas y empezaron un poco a volver otra vez a darle importancia al sector privado, pero eso fue al cabo de 6, 7 años. En el caso de la minería, que en el Ecuador tiene gran potencial, pero todavía no ha despegado, eh, primero la Asamblea sacó un decreto, que en este momento no me acuerdo el nombre exacto del decreto, en el cual se paralizaban todos los procesos mineros que pudiera haber en el Ecuador hasta estudiar su impacto ambiental, su equidad, de analizar mi cosa, se paralizaron durante varios años todo tipo de contratos mineros en el Ecuador y fue decisión de la Asamblea. Luego el gobierno quiso mover el tema minero y lo que hizo fue algo muy sencillo. Puso regalías e impuestos altísimos y el criterio del gobierno era yo defiendo la soberanía del Ecuador en minería, por eso tengo los impuestos y regalías más altos del mundo. ¿No? Esa era un poco la venta de la imagen a la gente. Yo no regalo los recursos naturales. El resultado fue que en minería las cosas avanzaron a paso de tortuga y luego también al cabo de 7, 8 años, cuando cayó el precio del petróleo, el gobierno empezó a alivianar, digamos, ese tema de los impuestos, pero la visión era muy claramente el Estado tiene que encargarse del petróleo y la minería con el mínimo de participación privada. De acuerdo. Te menciono dos preguntas más, pero creo que las vas a tratar en la siguiente parte, que es, una es si pusieron alguna limitación a la remesa de dinero al extranjero. Ya voy a comentar. Otra es si pusieron alguna limitación al número de hectáreas por propietario. Y finalmente, y esta es una pregunta creo que para resolver al final, es cómo están haciendo ahora, es una pregunta de Omar Goyenechea, cómo están haciendo ahora para desandar todo el tinglado constitucional y burocrático y de reglas de juego que se armó, cómo se desanda eso y qué tan complejo va a ser ese proceso para el nuevo gobierno, todos estos candados, digamos, que se pusieron, ¿no? Ahí le tengo apuntado y vamos a ir viendo algunas de estas cosas y si no las digo, pues luego retomo estas preguntas. Entonces vamos adelante. En las relaciones internas, sociales e internas, ¿qué temas eran importantes para el gobierno?
Primero, la estrategia de confrontación interna. Había los buenos y los malos, siempre había que inventarse enemigos y había un tema de venganza contra mucha gente, ¿no? Ese es un tema muy importante de un clima extraordinariamente negativo que había en la sociedad ecuatoriana, ¿no? Y el gobierno promovía tanto esta disputa entre buenos y malos que esto se llegó a nivel de las familias, ¿no? Es decir, en las familias había los correístas y los anticorreístas que tenían una oposición muy fuerte y en ciertos momentos en las familias, e incluso hablo de mi familia, en las familias ya no se podía conversar de muchas cosas porque inmediatamente surgía el tema de ser buenos o ser malos, ser correístas o anticorreístas. Y esa es una cosa que el gobierno la buscó para siempre decir, aquí están los buenos y acá están los malos. Como les decía antes, un marketing político permanente, el uso del poder estatal para controlar la oposición. Había un centro de inteligencia que fue creado para luchar contra el narcotráfico, la delincuencia, etcétera, etcétera, pero que terminó utilizándose contra los opositores al gobierno, realmente para perseguir a la gente. Y finalmente el uso de la violencia. Hay incluso varios casos de muerte, al menos sospechosos alrededor del gobierno, ¿no? Varios casos. Yo diría, por fácilmente uno puede enumerar 10, 12 casos de muertes sospechosas alrededor del gobierno. Entonces, es un poco cómo las relaciones sociales se fueron volviendo en el Ecuador tremendamente negativos, y esto que desde lejos puede parecer quizás un tema no tan importante para la economía, se volvió un tema importantísimo de la vida ecuatoriana, es decir, todo este peso negativo que había en las relaciones sociales. Eh, Ahora, ¿qué le sucede al gobierno? Que ven ustedes aquí el precio del petróleo desde el año 80 en adelante, y aquí están en la parte alta, pues, el precio que tuvo Correa, ¿no? Ven ustedes, Correa llega en el año 2007 con un precio de 60 el petróleo, luego sube a 80, a 90, 90, 90, 84, es decir, aquí tuvo 6, 7 años de un precio del petróleo cuyo promedio en esos años fue de alrededor de $80. En todo el periodo de él fue alrededor de 70 y pico. El anterior fue 30, el anterior fue 15, el anterior fue 22, incluso poniéndolo en términos reales es una diferencia brutal. Entonces el gobierno tuvo una enorme cantidad de dinero. Y cuando ustedes ven que el precio del petróleo empieza a caer acá a partir del año 2015, pues el gobierno se endeuda sin ningún problema, y ven ustedes como el endeudamiento del gobierno va creciendo. Ven ustedes que en el año 2009 la deuda del gobierno era 17% del PIB, y 10 años después estaba en el 52%, que incluso haciendo los cálculos bien hechos es alrededor del 60%. Es decir, o yo tenía plata del petróleo o yo tenía plata de deuda, o algo que hizo el gobierno, y es muy importante en las finanzas públicas, es lo que nosotros, no sé si existe esta expresión en el Perú, que es la expresión de raspar la olla, es decir, sacar dinero de donde se puede, ¿no? Entonces el gobierno sacó del petróleo, sacó de la deuda, utilizó los fondos de ahorro que se habían creado anteriormente, que antes el Ecuador no tenía, pero se crearon con la dolarización, tomó recursos de la seguridad social, tomó recursos del plan de ahorro de los maestros, en fin, tomó dinero de todas partes donde podía sacar, y muy importante, se tomó el Banco Central, lo cual en dolarización ya es una cosa increíble, que un gobierno en dolarización pueda tratar de tomarse recursos del Banco Central, ¿no? Entonces, el gobierno es un gobierno que gasta mucho. ¿Por qué? Y eso lo pongo acá arriba, un enorme gasto público, más del 40% del PIB, pero muchísimo de muy baja productividad. Hubo más inversión pública, mucho más, pero menos inversión privada. ¿Pero por qué el gobierno gasta mucho, aunque sea mal? Porque eso genera muchos réditos políticos, obviamente. El enfoque del gobierno no es la economía, el enfoque del gobierno es cómo hago yo para tener gente que me apoye políticamente. Lo que sí hizo el gobierno, y esa es una de las razones del apoyo que tuvo, es que hizo cosas que mejoraron la vida diaria de la gente. Una mejor escuela, un mejor centro de salud, una mejor oficina de registro civil donde ir a sacar la cédula, en fin, cosas de la vida diaria que le mejoran a la vida a la gente. Y eso creo que es uno de los temas que más apoyo ha tenido y ha seguido teniendo el gobierno. Y luego, una elevada corrupción, elevadísima corrupción,
que por un lado les aventajaba a los de gobierno y por otro lado no les hacía daño porque de cierta manera la corrupción se acaba derramando hacia el resto de la sociedad y entonces hay gente que también acaba, mucha gente que acaba beneficiándose directa o indirectamente, ¿no? Y obviamente la última cosa, una elevadísima tramitología, controles, regulaciones de todo, intervención del gobierno en todo. Ese es un poco el enfoque del gobierno a partir de la idea de que un enorme gasto público te genera réditos políticos, ¿sí? Aunque no te genere todos los réditos económicos que podría generarte. Es más, si uno mira el crecimiento económico en la época correísta, a pesar de este elevadísimo precio del petróleo, a pesar de los recursos, a pesar de tanto gasto público, la economía ecuatoriana creció entre 3,5 y 4% al año, que es un crecimiento muy similar a los periodos anteriores en que había mucho menos recursos en la economía. Pero y la razón fundamental es que se malgastó una enorme cantidad de dinero, ya sea por mal gasto, ya sea por corrupción. Ven ustedes aquí algunos indicadores interesantes. Ven ustedes, por ejemplo, aquí el gasto total del gobierno. En azul está en el Ecuador, en gris están los demás países de América Latina. En promedio, vean ustedes, subimos hasta más del 40% y seguimos estando alrededor del 35%. Gasto corriente del gobierno estaba alrededor del 20% y ha subido a cerca del 30% del PIB, lo cual también es mucho más alto. Ven ustedes aquí, por ejemplo, el costo salarial en el Ecuador, ¿no? Del gobierno representa 11% del PIB. Vemos que estamos muy por encima del promedio latinoamericano. Es decir, esta idea del enorme gasto público con réditos políticos es un tema fundamental, ¿no? En las relaciones, y luego de esto también voy a parar nuevamente para recoger algunas preguntas. En las relaciones externas, ¿cuál fue la lógica del gobierno? Bueno, primero asumir un rol personal de liderazgo internacional. Correa quería ser un líder internacional. Eso le importaba muchísimo, mucho más que las consecuencias que podía tener para el país. Luego nos aliamos con el eje del mal, Venezuela, Irán, Bielorrusia. Para nosotros eran supuestamente ejemplos de soberanía, de estar ligados a esos países en lugar de estar ligados a Europa, Estados Unidos y otros. Y buscar acciones concretas que contrarien a las potencias occidentales. No sé si ustedes oyeron, hay un caso de un famoso hacker internacional, el señor Assange, que estuvo refugiado en la Embajada del Ecuador en Londres durante casi 10 años y desde ahí con total libertad para seguir actuando en contra, ¿no?, de lo que Estados Unidos, Inglaterra y otros países europeos le decían que tenía que entregarle a la justicia. Quizás abrir espacios a los movimientos guerrilleros y a la narcoeconomía. Una de las decisiones más polémicas que tomó la Asamblea Constituyente fue cerrar la base de Manta, que era una base americana en el puerto de Manta y a partir de la cual había un control sobre la narcoeconomía. Una de las primeras cosas que decidió la Asamblea fue terminar el acuerdo con la base de Manta y mandarle de vuelta, y eso abrió un enorme espacio para la narcoeconomía en el Ecuador. Obviamente estar en contra de los tratados de comercio, ¿no? El Ecuador no llegó nunca a concretar un acuerdo de comercio con los Estados Unidos, el Ecuador nunca entró a la Alianza del Pacífico, y si finalmente entramos a un acuerdo con Europa, mucho después del Perú, mucho después de Colombia, en fin, fue simplemente porque la gente le hizo ver al gobierno que los aranceles en Europa son tan altos que quedarnos sin un tratado de comercio con Europa nos daba una enorme desventaja frente a los demás países. En los Estados Unidos los aranceles en promedio son más bajos, entonces el gobierno dijo, no, yo no quiero ningún tratado de comercio porque son desventajosos, no quiero entrar a la Alianza del Pacífico porque es desventajosa. Es decir, fue una visión muy clara de estar en contra. Ahora, ¿con quién sí teníamos tratados de comercio? Sí teníamos obviamente con Bolivia, con Venezuela, con Irán, con países de esa naturaleza. Esa era la visión del gobierno, que afectó muchísimo la capacidad de apertura al mundo de la economía ecuatoriana. Obviamente altos aranceles, en el Ecuador el promedio ha sido del 13%, muchas salvaguardias para limitar las importaciones, cupos para las importaciones, con lo cual la tasa efectiva de tributos a la importación fue en el Ecuador del orden del 40%, es decir, una protección enorme en la economía, y a esto se agrega, está en alguna otra parte, pero bueno, lo menciono, porque alguien lo preguntó incluso, pues se creó un impuesto a la salida de divisas, es decir, cualquier movimiento del Ecuador hacia el exterior de divisas
al inicio tenía una tasa del 0,5% y luego más tarde fue subiendo hasta el 5%. También esa es una barrera enorme en la economía que mucha gente plantea que este gobierno, y el gobierno de hecho ha planteado que la va a ir eliminando poco a poco en los próximos años. Entonces, la idea es básicamente las relaciones internacionales son negativas para el país y lo que tenemos que hacer es poner barreras alrededor de la economía para tratar de potenciar la economía desde adentro y no la economía hacia afuera. Creo que eso es un tema también fundamental de la política de gobierno. Me paro nuevamente, hay un momento, Mauricio, para ver preguntas. Sí. De acuerdo. Primera pregunta, ¿cuál es el rol del sector privado en todo esto? El sector privado va viendo este viaje, los gremios empresariales, ¿qué iniciativas toman? ¿Qué, digamos, hacen oír su voz de manera fuerte o hay mucho que algunos me imagino que se van acomodando, se crean, no sé, bandos? ¿Cuál fue la evolución ahí del sector privado en todo A este ver, te proceso? comento, estaba en una lámina más adelante, pero ya me paso y dice, ¿cómo se enfrentaron los años del socialismo del siglo XXI? Bueno, primero, creo que la dolarización fue un blindaje importantísimo, ¿no? Es decir, no tenemos ninguna duda en el Ecuador de que si no hubiéramos estado dolarizados, el Ecuador hubiera aplicado los típicos modelos de imprimir dinero, de devaluar, etcétera, etcétera. Y yo creo que en el mejor de los casos la situación ecuatoriana sería similar a la situación argentina, en el peor de los casos sería similar a la situación venezolana. Yo creo que para el conjunto de todos los que estamos aquí adentro, la dolarización fue algo que impidió que estalle completamente el modelo, ¿no? Segundo, políticamente mucha desunión, lo cual es un tema muy, muy malo. En todas las elecciones había grupos diversos, cada uno por su lado, y además de la fortaleza propia del correísmo, pues obviamente la desunión política hizo que le fue mucho más fácil ganar las elecciones, e incluso, como les decía, ganar fácilmente en primera vuelta, ¿no? En cuanto a los empresarios, yo diría que es lo lógico, digamos, es lo lógico. Había tres grupos, grupos que decían business is business, nosotros tenemos que seguir la vida como se puede, pues enfrentando lo que hay, pero yendo adelante a lo nuestro, ¿no? Muchos subiéndose al carro del empuje estatal, porque obviamente cuando el gobierno gasta más del 40% del PIB, ahí hay dinero alrededor, cuando hay tanto dinero el petróleo, tanto dinero de deuda, etcétera, la economía, bien que mal, no se mueve extraordinariamente, pero se mueve y entonces mucha gente pues dijo, es business, ¿no? Segundo, muchos tuvieron que negociar por detrás lo que podían, ¿no? Si tú, como les decía antes, si tú me estás poniendo a mí cuotas, aranceles, limitaciones, regulaciones, bueno, tengo que por detrás sentarme contigo para tratar de negociar y encontrar algún tipo de acuerdo. Y como les dije antes, eso te vuelve absolutamente dependiente del poder, pero te ayuda a resolver tus problemas. Y luego había pequeños grupos que expresaron cierto grado de oposición, pero con la fortaleza que tenía el gobierno, finalmente esas voces fueron relativamente poco escuchadas. Yo diría que ese es un poco el entorno en que nos movimos, ¿no? De acuerdo. Acá tenemos otra pregunta de José Antonio Lizárraga que nos pregunta diferencias con Venezuela. ¿Por qué, además del tema de la dolarización que has mencionado, por qué a Ecuador no le fue tan mal en esa década como a Venezuela, si ambos tenían petróleo, ¿no? A ver, yo creo que, bueno, primero una gran diferencia es que el petróleo en el Ecuador representa menos de lo que representa en Venezuela, ¿no? Del ingreso de divisas, por ejemplo, en Venezuela el 80% más es petróleo, en el Ecuador es 40%, ¿no? Entonces, no hay el mismo impacto, la primera cosa. La segunda es la dolarización, hay que insistir, la dolarización es un elemento fundamental que distingue a los dos países. Y tercero, yo diría que en el Ecuador no hubo en ningún momento la enorme influencia práctica e ideológica de Cuba. Es decir, yo creo que la visión de Chávez y su gente realmente era caminar hacia el modelo cubano, en particular en el tema de la propiedad privada. Yo creo que en general en el Ecuador, y vuelvo a una pregunta que se hizo anteriormente, pues no hubo ese tema de ataque directo a la propiedad privada. O sea, sí lo hubo indirectamente por todo lo que he mencionado, pero no de el gobierno ir y decir, a ver, esta empresa la vamos a nacionalizar, etcétera. No hubo ese tipo de intervenciones. Yo creo que esas son las tres grandes diferencias entre el uno y el otro, ¿no? En Venezuela realmente el objetivo era el modelo cubano, ¿no?
de acuerdo. Ya, sí, por el momento no sí. hemos recibido más. Ya, ok. Vamos adelante, volviendo un ratito atrás. Bueno, hablábamos de las relaciones externas. Veamos en el plano laboral, ¿no? La primera cosa que hace la Asamblea Constituyente, ya se lo hizo desde ese momento, es que se eliminó la tercerización o subcontratación, no sé cómo le llaman en Perú. Se eliminó la tercerización, es decir, la posibilidad de contratar gente a través de empresas tercerizadoras, etcétera, ¿no? Y la subcontratación se eliminó. Eso fue un impacto muy fuerte en la economía, solo se mantuvo para ciertas áreas como limpieza, guardianía, etcétera, ¿no? Primer gran impacto, eso se llamó el mandato, si mal no recuerdo, se llamó el mandato 8 de la Asamblea, porque la Asamblea actuaba a través de mandatos, es decir, órdenes que daba para la acción en la sociedad. El salario básico fue subiendo paulatinamente y el gobierno terminó con un salario, bueno, que actualmente es digamos, incluyendo los adicionales que hay en el Ecuador, es de $3.50 la hora. Ese es el salario mínimo con los adicionales que hay, ¿no? En el caso del Ecuador son 40 horas semanales, ¿no? Y esto para empresas de baja productividad, empresas pequeñas, medianas, de baja productividad, obviamente el costo de $3.50 la hora es muy elevado y apenas empezó a caer el precio del petróleo, pues eso se reflejó en el mercado laboral, es decir, la gente no tenía la capacidad de pagar ese sueldo y el desempleo empezó a subir, ¿no? Y una de las cosas muy emblemáticas para el gobierno fue incluir a las empleadas domésticas de los hogares. Les pusieron en este esquema. Antes había un sueldo especial para el empleo doméstico en los hogares. El gobierno dijo, no, las empleadas domésticas también tienen derecho al sueldo básico, igual que todo el mundo, y eso también fue un cambio importante en las relaciones sociales, incluyendo el hecho de que se perdieron, según las diversas estimaciones, entre 70 y 100,000 empleos de empleadas domésticas en el Ecuador, ¿no? Pero desde el punto de vista de imagen del gobierno era bueno porque decía, mire, yo me preocupo de la gente. Temas también que hubo, la prisión por no aportes a la seguridad social, el 4% de los trabajadores tienen que ser discapacitados, los salarios públicos son 30 o 40% más elevados que en el sector privado, y eso era para simplemente atraer gente, ¿no? Que la gente esté contenta con sueldos más altos y ponerle presión al sector privado, ¿no? Y en general un sistema laboral mucho más rígido y menos generador de empleo. Pero yo le pongo en rojo abajo algo que me parece muy importante que sucedió en el Ecuador, es que básicamente se eliminó el concepto de sociedad de responsabilidad limitada, que como ustedes saben fue creado en Europa hace 500 años, con un objetivo muy simple que es separar las acciones de la empresa de los accionistas de las empresas. Lo que el gobierno decidió que los accionistas se volvieron a título personal responsables de cualquier contingente laboral. Es decir, cualquier problema laboral, si la empresa no podía cubrirlo por cualquier razón, eso iba inmediatamente a título personal a los accionistas y luego eso se extendió al ámbito tributario y a otros ámbitos. Tributarios, otros, sí, está un poco mal escrito, pero se amplió a ámbitos tributarios y otros ámbitos. Sí, básicamente se rompió el concepto de sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Y eso creo que es una de las cosas muy fuertes que sucedió y a veces nos olvidamos de mencionarla. Aquí está simplemente el salario mínimo expresado en dólares. Ven ustedes, el Ecuador está aquí en rayitas rojas. Ven ustedes cómo se fue incrementando y comparando con los demás países. Claro, como estamos nosotros dolarizados, la subida del salario básico es en línea recta. En los demás países depende de la evolución, no solo del salario, sino obviamente el tipo de cambio al transformarlo en dólares. Reformas tributarias. Hubo muchísimas, 22 reformas tributarias, ¿no? 300 cambios para el contribuyente. Sí se amplió la base de contribuyentes de 600 a 2 millones. ¿Cuáles son los elementos más importantes? Primero, en busca de la redistribución, ¿no? Tema fundamental para el gobierno, la redistribución. Hay muy ricos en el país, hay que atacarles. Se subió el impuesto a las herencias del 5% hasta el 35% y hubo un intento de subirlo hasta el 77%, marginal 77% el impuesto a las herencias.
La tabla del impuesto a la renta para las personas naturales se subió del 25 al 35% y se creó en los últimos 2, 3 años de gobierno una ley de plusvalía sobre las propiedades inmobiliarias. Había todo un cálculo que hacer ahí para pagar la plusvalía, pero tú podías llegar hasta una tasa marginal del 75, el 77% en la plusvalía en la renta de propiedades inmobiliarias. Y se creó un impuesto sobre los dividendos. Digamos que estos son los elementos más importantes en materia de redistribución. Bueno, ya mencioné el tema de la salida de divisas. La lucha contra la evasión se dio a través de dos mecanismos, digamos, importantes para el gobierno. El primero, el tema de los paraísos fiscales. En cualquier cosa que se hacía en el Ecuador en los últimos 10 años, el tema de si estabas en un paraíso fiscal se volvía una sanción, digamos, adicional, ¿no? Si tenías retenciones de tal naturaleza en el impuesto normal, pues era el doble si estabas en un paraíso fiscal. Si pagabas tanto en tal cosa, era más si es que estabas. O sea, parte de la visión fue el tema de los llamados paraísos fiscales y obviamente, como ustedes comprenderán, la lista de los paraísos fiscales era una lista enorme, ¿no? De la cantidad de lugares que eran paraísos fiscales, impresionante, ¿no? Y la segunda cosa es que se cambió el anticipo. Yo no sé si en el Perú hay un anticipo al impuesto a la renta, en el Ecuador había ya un anticipo del impuesto a la renta, se lo cambió de tal manera, y lo dice ahí, que el 65% de las empresas pagaban un impuesto a la renta, un anticipo, aquí está mal redactado, disculpen, un anticipo mayor al impuesto a la renta, y eso no te devolvía, ¿no? Entonces, el anticipo de impuesto a la renta se volvió una gran fuente de recursos para el gobierno y un gran problema de liquidez para las empresas. Pero eso, digamos, eran las puntas de lanza para luchar contra la evasión fiscal. Luego hubo impuestos para los llamados cambios de conducta, botellas plásticas, contaminación vehicular, cigarrillos, licores, etcétera. Y por último, desde el año 2010 en el Ecuador hay una declaración patrimonial obligatoria para los que tienen patrimonio superior a los $200,000, ¿no? Entonces, estos son probablemente, puede ser que se me escape alguno que otro más, es muy posible, ha habido tantas cosas, los principales elementos de la reforma tributaria. Pero el punto más importante era el primero, subir tremendamente las tasas marginales en la herencia, en las propiedades inmobiliarias, etcétera. Bueno, me paro ahí nuevamente, no sé si hay algún comentario, ya hablamos de este otro tema, ya hablamos antes, no sé si hay comentarios, preguntas. Sí, sí. ¿Impuesto al patrimonio se puso? No, no hubo, era evidente que, digamos, la declaración patrimonial te llevaba en esa dirección, pero no hubo. De acuerdo, de acuerdo. A ver, preguntas salpicadas. Ya, Juan Alberto Forsyth pregunta, ¿cómo se aplicaba el tema de la solidaridad tributaria y laboral cuando los accionistas eran empresas extranjeras? Si cabía, ¿cuál era el impuesto a la herencia para accionistas extranjeros? ¿Ya? ¿Sí, hay alguna otra? Sí. A ver. Miriam Mesía pregunta, ¿cuál fue el impacto de la eliminación de la tercerización? Digamos, el impacto en el nivel del empleo, ¿no? Acá pregunta Sí. puntual de alguien del rubro, ¿no? José Iturriaga, ¿los call centers se consideraban una tercerización también? Bien, gracias por las preguntas. Sobre el tema de la Sí, tercerización. Sí, una dale, pregunta dale, dale, dale. última, perdón, Dale, dale, para terminar el bloque, es, dale. Pedro José de Zavala pregunta, ¿cómo se afectó la libertad de prensa y los medios? ¿Cómo se comunicaba el gobierno con la población si tenía medios propios que tuvieran grandes audiencias? Ya. Eso. Empiezo por lo último para no olvidarme, como mi capacidad de memoria está limitada, entonces empiezo por el final. Claro, el gobierno tenía medios propios, tenía uno de los decanos de la prensa ecuatoriana que terminó en manos del gobierno a través del problema de la crisis bancaria del año 99, terminó en manos del gobierno y el gobierno le dio mucho impulso, el gobierno tenía radios propias, el gobierno tenía un mecanismo que era la llamada sabatina, como su nombre indica, es los sábados. En los sábados en la mañana el presidente tenía
una intervención de unas 3, 4 horas todos los sábados en la mañana, y hay que reconocer que si uno recorría la ciudad por cualquier razón, pues uno veía que la gente en la televisión o en la radio estaba oyéndole a Correa, ¿no? Ese era su gran mecanismo de comunicación, y ahí pues hablaba de todo, acababa con todo el mundo, en fin, hacía todo desde esa sabatina, y a la gente le gustaba y la gente lo oía muchísimo, la verdad. Y luego tú estabas acostumbrado en el Ecuador durante esos 10 años a que todo el tiempo en la radio, en la televisión, en todos los medios, el gobierno interrumpía para hacer intervenciones del gobierno, ¿no? Es decir, había una, una carga, digamos, informativa del gobierno impresionante, y paralelamente a eso, una campaña muy fuerte de desprestigio a los medios de comunicación, ¿no? Es decir, la comunicación del gobierno era directa y lo hacía de una manera realmente pesadísima sobre la sociedad, pero a la gente le gustaba en el fondo, a la gente le gustaba. Sobre el tema de la tercerización, obviamente tuvo un impacto muy, muy fuerte en el empleo, pero al final las empresas tienen que adaptarse, y en muchos casos pues las empresas acabaron incorporando una parte de esa gente que estaba tercerizada, ¿no? Pues si tú necesitas la gente, tienes que adaptarte a lo que hay, ¿no? Y luego, como decían, algunas actividades como la guardianía, limpieza, etcétera, se permitió que se mantengan los esquemas de tercerización. Realmente no sé, en el caso de los call centers, no sé francamente si se mantuvieron con la autorización o no de tercerización, francamente no recuerdo. Sí. Sobre el tema de las empresas internacionales, digamos, en el país, sobre el tema de la herencia de los extranjeros, francamente no sé el detalle de eso, no sé. Y sobre el tema de la solidaridad tributaria, una cosa que el Ecuador hizo es que cualquier empresa extranjera que quisiera estar en el Ecuador tenía que hacer un disclosure muy fuerte de toda la estructura de propiedad, y si no había eso, pues simplemente no estaba autorizado a trabajar en el Ecuador. Y entonces, obviamente, las empresas no lo hacían completamente, pero algo de eso tenías que hacerlo, y obviamente había una persecución, digamos, a los que podías perseguir si es que estaban en el país. Si podías perseguirle, había también una persecución en este tema de la eliminación del concepto de responsabilidad limitada. Sí. Voy a hacer una última lámina, creo que tengo, y luego pasamos simplemente a conversar abiertamente. Espero haberles sido útil, digamos, en general, para entender lo que pasó en el Ecuador. Al final se le ganó al socialismo del siglo XXI, ¿no? En el 2017 Correa no se presenta, y yo creo que él no se presenta porque él sabía la magnitud de las dificultades y la crisis que él mismo había dejado y había sembrado, y entonces él no se presentó. Es decir, él dijo, hay reelección indefinida en el Ecuador, pero es a partir del siguiente periodo. Así que yo no me puedo presentar, pero me voy a presentar en el siguiente, o sea, me voy a presentar ahora en el 2021, ¿no? Pero le puso, pues, a Lenín Moreno, que fue su vicepresidente, le empujaron para que él sea el candidato, porque era el mejor candidato que tenía, ¿no? Y lo que buenamente sucedió para el país es que, más allá de todos los defectos que puede haber tenido el gobierno de Lenín Moreno, y los ha tenido muchísimos, hay dos cosas que el gobierno hizo de manera muy positiva para el país, a pesar de haber venido del correísmo. La primera es poner a la luz pública muchos de los problemas generados por el gobierno de Correa, y en particular todo el tema de la corrupción. Recordemos que el último vicepresidente de Correa, Jorge Glass, está en la cárcel, que Correa también fue condenado por temas de corrupción, entonces normalmente él no puede participar en elecciones en el Ecuador. Se eliminó el tema de la reelección indefinida. En fin, hizo algunos cambios Lenin en relación a la esencia de lo que quería el correísmo. Entonces, en ese sentido, ha hecho un gran aporte al país. Y el otro aporte importante que él hizo es volverle a insertar al Ecuador en las relaciones internacionales razonables. Es decir, nos alejamos de Irán, de Bielorrusia, de Venezuela y otros, y nos acercamos a lo que es lógico, a los Estados Unidos, a Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido fue muy importante esta transición de 4 años, que en muchos aspectos fue muy complicada, pero que en ese sentido fue un correísta que ayudó a empezar a descorreizar el país. Yo creo que eso es una cosa muy importante. Ahora llega el año 2021, las nuevas elecciones,
los dos principales partidos de derecha en el Ecuador se juntan, hacen una alianza que parecía muy difícil de hacer, pero dicen, no, no, nos vamos a aliar porque esta elección es muy importante. Es decir, si los socialistas del siglo XXI vuelven a ganar esta elección, este es un momento muy, muy importante, histórico para el Ecuador, igual que ustedes lo dicen hoy en el Perú. Entonces se aliaron los dos partidos. Y sin embargo, aliados y teniéndole a Guillermo Lasso, que es el nuevo presidente, pero digamos teniéndole a Guillermo Lasso de candidato, sacaron apenas 19,5%, casi quedan afuera, 0,2 o 0,3 menos y quedaban fuera, ¿no? Pero, digamos, hicieron una segunda vuelta, Guillermo Lasso hizo una segunda vuelta mucho mejor, les llamo mucho más fresca, digamos, mucho más cercana a la gente y eso le permitió ganar. ¿Quién tuvo mucho apoyo en la primera vuelta en el Ecuador? Bueno, hubo mucho apoyo a candidatos nuevos, esa es una cosa que vemos en todas partes, ¿no? Los candidatos nuevos tienen una gran ventaja, ¿no? Había un candidato nuevo de la centroizquierda, había un candidato nuevo, digamos, como candidato, a pesar de que era conocido en la política, pero indígena, y ellos sacaron el uno 19%, casi pasa a segunda vuelta, y el otro 16%. Fueron muy, muy fuertes estos candidatos nuevos. Entonces, es una de las cosas que vemos en la política moderna, es que la gente está cansado de muchas cosas. Ya, ahí estoy bien. El candidato correísta saca 32% en la primera vuelta, él gana la primera vuelta. Zile había ganado 32-19 frente al segundo candidato que era Guillermo Lasso y la verdad, personalmente yo creía que iba a ser, y mucha gente lo pensaba, que iba a ser muy difícil que Guillermo Lasso pudiera remontar eso, pero digamos, finalmente Guillermo Lasso subió del 19 al 52 y el candidato correísta solo subió del 32 al 48. Pero bueno, eso es el lado positivo, digamos, de que Guillermo Lasso ganó las elecciones. El lado que hay que estar ahí presente es que de cualquier forma el candidato correísta sacó 32% en la primera vuelta y sacó 48% en la segunda. Y si hay una pregunta que hacerse, porque el candidato de ellos era bastante malo, la verdad, era malo, a pesar de eso sacó esa votación. ¿Qué tal si el propio Correa hubiera sido otra vez candidato? ¿No? Si hubiera podido ser candidato. ¿Qué tal? ¿Qué hubiera pasado? Entonces eso hace pensar que no es que la visión del correísmo y todo lo que está detrás ha sido aplastada en el Ecuador, no, está ahí con una persona, con otra, es una visión, son cosas que están ahí. Mucha gente en la sociedad le gusta ese tipo de discurso, ese tipo de acciones, ¿no? Entonces es un tema bien complicado y por eso la pregunta que ahora nos hacemos todos es, y en particular a nivel empresarial, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cómo asumimos una responsabilidad todos para que no vuelva el nefasto socialismo del siglo XXI? ¿No? Entonces uno podría decir, ya murió. No, yo no estoy tan seguro con la votación que sacó el muchacho que estuvo de representante de ellos y era un mal candidato. Eso muestra que tienen ahí una fortaleza grande. Entonces hay una gran responsabilidad de todos en la sociedad de hacernos la pregunta, ¿qué hay que hacer para que esto no vuelva? ¿No? Que es la misma pregunta que nos hicimos todos y en particular el mundo empresarial en el Ecuador en octubre del 2019, en que el gobierno decidió eliminar el subsidio a los combustibles. Lo hizo muy mal, la verdad, pero bueno, pero el hecho es que quiso eliminar y hubo una revuelta, un levantamiento en el Ecuador que no habíamos visto desde hace décadas, ¿no? No habíamos visto desde hace décadas. No hemos llegado a la violencia que hay hoy en Colombia, por suerte. No llegamos a la violencia que ha habido en Chile, pero al menos en los estándares ecuatorianos fue muy duro. Y ahí ya nos hicimos la pregunta, ¿qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal para que la gente reaccione de esta manera? Para que la gente frente al mundo empresarial tenga una visión yo diría, de odio, ¿no? De odio de mucha gente frente al mundo empresarial, de rechazo al mundo empresarial. ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Y ahora nos estamos haciendo la misma pregunta. ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal para que no vuelva el socialismo del siglo XXI? Y tenemos 4 años para hacer las cosas mejor y que estas ideas empiecen a tener menos peso en la sociedad, ¿no? Ese es un poco lo que enfrentamos en el Ecuador, ¿no? Así que es lo que quería
compartir con ustedes. Tenemos ahí un momento respetando el tiempo de ustedes para conversar, así que encantado si puedo aportar algo útil. Espero haber aportado algo útil. Podemos seguir conversando. Y voy a quitar la presentación para poder vernos. Listo. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Pablo. Muy buena presentación. Por favor, micro abierto, nos vamos ordenando, digamos, para no atropellarnos en las preguntas y respuestas. Tenemos hasta las 9:30, o sea que no va a haber espacio para muchas preguntas. Quizás una primera, Pablo, es... Hola Manuel, ahí te veo. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, Pablo? Qué gusto verte. Estimado, un abrazo. Un abrazo a la distancia. Oye, Pablo, quizás una primera pregunta es, cuéntanos de estas primeras medidas de Guillermo Lasso, ¿cuáles son un poco el plan de los 100 días para empezar a desandar esto, ¿no? ¿Por dónde ves que va a Sí. empezar a destejer esto? Sí, si alguien hizo una pregunta muy importante antes de cómo poder desarmar esto. Bueno, hay cosas que son de nivel constitucional, que son difíciles de manejar, como el tema de la seguridad social. Hay temas de leyes que requieren de mayoría en la Asamblea. El gobierno empezó bien, digamos, evitando alianzas con los correístas en la Asamblea, que ya la Asamblea ya arrancó, el gobierno arranca el próximo lunes, pero la Asamblea ya arrancó esta semana, y teniendo más bien una mayoría más razonable para la elección de autoridades en la Asamblea, es decir, ha empezado bien con una alianza razonable que ojalá apoye, y luego hay cosas que dependen exclusivamente del gobierno, ¿no? El gobierno ya ha anunciado que, bueno, la primera cosa que en todas partes es indispensable es el tema de la pandemia, ¿no? Es decir, si no logramos enfrentar la pandemia bien, esto no lleva a ninguna parte, ¿no? Y el tema de la pandemia es un tema económico, pero también es un tema político, es decir, la gente le va a apoyar o no le va a apoyar al gobierno al cabo de 100 días si es que ha logrado avanzar o no ha logrado avanzar en el tema de la vacunación, ¿no? Entonces, ese es un primer objetivo fundamental del gobierno. El segundo objetivo del gobierno es caminar en la apertura externa. Empezar a bajar aranceles, empezar a eliminar el impuesto a la salida de divisas, potenciar el acuerdo comercial con los Estados Unidos que está en marcha, que esperamos que se lo pueda acelerar durante este año para llegar a un tratado de comercio, acelerar el tema de la Alianza del Pacífico, es decir, hay todo un paquete que es apertura externa que para el gobierno es fundamental. Y luego el otro tiene que ver con el tema tributario, es decir, tratar de hacer algunos... Bueno, de hecho, en la época de Lenin ya se eliminaron algunas cosas. Por ejemplo, este impuesto a la plusvalía inmobiliaria ya le eliminó el gobierno de Lenin Moreno. Entonces ya fue haciendo algunas cosas. Ese gobierno, como les digo, nos empezó a ayudar en la descorreización del país. Y el gobierno tiene que presentar un paquete tributario al inicio del gobierno para ver qué pasa. ¿Qué otros grandes temas tiene que enfrentar? Hay dos grandes temas en el Ecuador. El uno, como les decía, el tema de la seguridad social, que no es fácil por toda la lógica económica y financiera y política que tiene detrás, pero el otro tema es el mercado laboral, ¿no? El mercado laboral en el Ecuador realmente es costoso, engorroso, complicado, trabado, entonces tiene que haber una reforma laboral, pero ahí el gobierno tiene que encontrar el espacio de negociación política, ¿no? Yo diría que esos son los temas más importantes que están en el ambiente. Pablo, yo tengo una pregunta, si me permiten. Dale. En este Bruno. De ideas alrededor del proceso de liberalización de mercados que va a ocurrir, normalmente hay una secuencia óptima, ¿no? Tanto la secuencia como la velocidad de la liberalización es importante, porque, sí, digamos, una liberalización tímida tiene el riesgo, pues, de quedarse frustrada. En esa línea, la liberalización financiera, del mercado financiero, ¿qué tanto va a poder hacerse siendo Guillermo un importante banquero, ¿no? Muchos podrían tirarle abajo ese proceso, uno. Y dos, la liberalización comercial, la apertura del mercado externo, etcétera, tiene que venir de la mano de la liberalización financiera, porque si no, no lo acompaña, ¿no? Todo el mecanismo de importación, exportación, acuerdos de TLC necesitan el mercado financiero que los acompañe. ¿Cómo ves tú ese orden, secuencia y sobre todo velocidad en la liberalización de los mercados? A ver, yo te diría, es una muy buena pregunta, yo te diría que hay tres cosas que idealmente deben ir atadas a las manos. Como tú decías, la liberalización comercial, la financiera y el tema laboral. Es decir, es muy difícil en el Ecuador
poder avanzar todo esto sin tener un mejor, lo que yo llamo un mercado laboral de sentido común, digamos así, ¿no? Algo razonable, ¿no? Son las tres cosas, ¿no? Como decía, lo laboral está en el ambiente, pero es un tema políticamente muy delicado, ¿no? Habrá que ver la capacidad que tiene el gobierno de negociar con sus socios en la Asamblea. El tema comercial lo va a mover. Yo siempre recuerdo, yo estuve en el gobierno de Sixto Durán como secretario de Planificación en el año 92 y ahí estaba de ministro de Finanzas mi gran amigo Mario Rivadeneira, aquí presente en esta sala. Y el gobierno decidió empujar de una vez la apertura con Perú y con Colombia. Estoy hablando del año 92. Había el grupo andino, pero se decía, todavía no se avanza, hay pasos que dar, hay que ir lentamente. Y la verdad es que el gobierno en esa época, liderado por el ministro de Industrias, que era Mauricio Pinto, que ustedes deben conocer, porque él también tiene muchas actividades en el Perú, Mauricio Pinto y el gobierno decidió empujar la apertura. La gente dijo, no, nos van a comer vivos los vecinos, los colombianos, los peruanos nos van a comer vivos. Y en realidad lo que sucedió es lo que sucede siempre con el comercio, es que tú vendes más y tú compras más. De eso se trata en el comercio, un tema de ida y vuelta. Entonces ahí se demostró que en realidad los países y los empresarios, la gente tiene capacidad para enfrentar la competencia, ¿no? Entonces personalmente creo que la apertura comercial debería ser muy dinámica y muy rápida y sin poner etapas que duran eternidades, ¿no? El tema de la apertura financiera, la verdad es que conociéndole al Guillermo Lasso y habiendo conversado muchas veces con él en el pasado, este tema de la apertura financiera, él la tiene muy clara desde hace mucho tiempo, independientemente de ser o no presidente de la República, ¿no? Entonces yo sí creo que él va a empujar ese tema. No es un tema que surge de un día para otro, pero hay que empezar a empujarlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algunas cosas factibles, como la apertura comercial, otras más complicadas como el tema laboral, pero sí deberían ir de la mano. Y te digo una cosa que se habla mucho en el Ecuador. Hay mucha gente que dice el fracaso de Macri y el retorno del socialismo del siglo XXI en Argentina se debe a no haber hecho las cosas rápidamente, ¿no? Haber aplicado un modelo de gradualismo que no lleva a nada. Y hay mucha gente que está empujando por un modelo digamos así, de shock mucho más fuerte en el Ecuador. El gobierno tiene que encontrar el equilibrio entre el uno y el otro, ¿no? Tiene que encontrar ese equilibrio. Veamos. ¿Quién más? ¿Preguntas? Pablo Lucio, yo te quería pedir que comentes un poco cuál ha sido a lo largo del gobierno de Lenin y ahora en la campaña, cuál ha sido el rol de los gremios, de las cámaras, de los empresarios organizados y cómo crees tú que han influido en todo este proceso gradual primero del gobierno de Lenin y después en el éxito de la elección de Guillermo. Francamente, Manuel, yo pensaría que poco, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es como comentaba antes, es el gran desprestigio del mundo empresarial, ¿no? Que en parte empezó en el Ecuador con la gran crisis bancaria y económica del año 99, pero que se ha ido luego profundizando. Entonces hay un gran desprestigio del mundo empresarial que es parte de las cosas que yo creo que hay que recuperar sin duda en nuestros países, o al menos hablo del caso del Ecuador, ¿no? Entonces yo creo que en realidad lo más útil ha sido que el sector empresarial se ha quedado por detrás, porque si, por ejemplo, hubiera apoyado muy abiertamente a Guillermo Lasso, probablemente no ganaba. No, probablemente no ganaba, ¿no? Es más, si tú te pones a ver la razón por la cual gana Guillermo en la segunda vuelta, es porque hace una campaña mucho más cercana a la gente, ¿no? Cambia su estrategia en redes, incluso cambia su imagen física, corporal, como se presenta, ¿no? Y deja de hablar de temas, lo cual es malo de cierta manera, pero deja de hablar solo de temas económicos y temas de reformas y eso, y se dedica a estar más cerca de la gente y simplemente oír a la gente, ¿no? Yo te diría que cierta lejanía del sector empresarial en el Ecuador ha sido útil. Gracias. ¿Quién más va? Pablo Lucio, yo tengo una pregunta, gusto verte. ¿Cómo vas, Hugo? ¿Cómo estás? No te había visto en medio de tanta gente, sí. ¿Cómo vas?
Oye, ¿qué recomendaciones le harías hoy al empresario peruano con la retrospectiva de lo que vivió el empresario ecuatoriano cuando comenzó el gobierno de Correa, sobre todo en los estadios iniciales? Mira, cuando gana Correa, mucha gente dice, tenemos lo que hemos sembrado, ¿no? Tú recordarás, tenemos lo que hemos sembrado, ¿no? Es decir, el no haber enfrentado eso que la gente sentía, que es que tú no haces parte de la sociedad, no, que eres un segundón en la sociedad, de que no te tratan con dignidad. Yo creo que ese es un tema fundamental que debemos enfrentar y puede parecernos bien, puede parecernos mal, puede parecernos que la gente exagera o no exagera. No, 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 ese es el punto. Es lo que siente la gente. Y tú vives con la gente y con la que la gente siente, ¿no? Finalmente la gente no vive en base a la razón, sino al sentimiento, ¿no? Entonces yo creo que ese es el tema y estoy seguro que la gente en el Perú siente lo mismo y por eso ha habido los resultados que ha habido, me imagino yo, ¿no? Que es eso, la gente no se siente parte de y la gente no siente que se les trata con dignidad. Yo creo que ese es un tema fundamental. ¿Y dónde la gente siente eso? La gente lo siente en las relaciones laborales, ¿no? No es que la gente dice que cuando yo estoy caminando en la calle siento que no me tratan con dignidad. No, la gente siente eso en las relaciones comerciales y laborales. Y eso es responsabilidad de las empresas, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión de cuál es dentro, obviamente, de nuestro objetivo, ¿no? De empresa, de crecimiento, de utilidades, de inversión, etcétera. ¿Cómo estamos tratando a la gente? Porque yo no tengo ninguna duda, Hugo, de que se puede tratar mejor a la gente sin por eso dejar de lado los objetivos empresariales. Relacionado a eso, Pablo, el activismo político del sector privado. Se habla que bueno, hay toda esta corriente de capitalismo consciente, por un lado, pero también de mayor participación del sector privado en la política y que no sea pues un tema ni de intereses, ni de gestión de intereses, ni de corrupción, sino que sea realmente una mayor participación del sector privado. ¿Eso lo ves como una utopía? Porque siempre se habla, nunca se hace, los países no lo saben hacer, los privados se acomodan y tratan de hacer business y business. Muchos, los gremios son mal vistos, son como grupos de interés. ¿Crees que todo lo que está pasando en estos países va a llevar a que realmente el sector privado participe más en la política? Mira, yo no sé si tenga que participar. Yo creo que la mejor participación es lo que le mencionaba a Hugo, es decir, cada uno dentro de nuestras empresas, hacernos la pregunta, ¿estamos haciendo lo que podemos hacer con la gente o no estamos haciendo? ¿No? Yo creo que esa es una actuación, entre comillas, política, que es la más valiosa que podemos tener los empresarios, ¿no? Mira, hay una cosa que nosotros nos preguntamos mucho en nuestros países, es ¿por qué hay tanta pobreza en el campo? ¿No? Y la razón fundamental de que hay pobreza en el campo, realmente no nos engañemos, es porque la gente no está integrada a los mercados. Es decir, la persona que tiene una pequeña producción alejada de las ciudades y una producción de bajísimo valor no va a salir de la pobreza si es que no logra integrarse de alguna manera a los mercados. La solución de darles ayudas estatales, etcétera, eso es absolutamente secundario. El tema fundamental es cómo se integran al mercado para mejorar su vida, ¿no? Pero ¿quién les puede integrar al mercado? El gobierno no es el gobierno que te puede integrar al mercado, es la empresa privada, ¿no? Y entonces si tú piensas y dices, a ver, hay esa gente pobre que yo le voy a integrar al mercado, no es que le voy a dar regalos, le voy a integrar al mercado. ¿Cómo puedo hacer para comprar sus productos y dar más valor a sus productos? ¿Qué podemos hacer? No. Esa es una pregunta que tenemos que hacer, es una pregunta, entre comillas, política, digamos, de integración de la gente. Y las empresas creo que podemos hacernos esa pregunta y podemos encontrar respuestas a esas preguntas. De acuerdo, de acuerdo. Tenemos espacio para 2 preguntas finales. ¿Quién va? Buenos días, soy Carlos Mujica de Perú. Una pregunta sobre el tema del impuesto a la salida de capitales. ¿Piensan que se va a reducir o económicamente el país no está en condiciones de hacerlo? Te digo muy claramente, la decisión anunciada por Guillermo Lasso y que la va a concretar en principio en su discurso o sus decisiones del primer día, que es el 24 de mayo, el próximo lunes, es
anunciar que el impuesto a la salida de divisas se elimina paulatinamente durante los próximos 4 años, ¿no? Se irá bajando de 5 a 0% lentamente, no sé si más rápido o más despacio, pero será una eliminación que sin duda se da. Eso es un hecho. Gracias. Y pregunta final. Tengo una pregunta, si puedo intervenir. Diana, por favor. Por favor, Hola, Diana. Carlos. Sí, me quedó la duda cuando dijiste que mejor que la empresa privada tuviera un perfil bajo en esta segunda vuelta, porque pudiera ser contraproducente para la elección, digamos, de uno u otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta va, ¿tú crees que es mejor no hablar mucho sobre la inversión privada ahora? Porque hay mucha gente que, como nosotros, que estamos tratando de justamente mostrar una huella positiva de la inversión privada, pero de repente no es el mejor momento, ¿tú crees? A través de videos, a través de cosas que son verdades además, ¿no? No, yo creo, Diana, que hay dos cosas que son muy bien importantes. La primera, yo sí creo que hay que hacer ver a la gente lo que tiene, lo que puede tener y lo que puede perder. Yo creo que eso es muy importante. Sí. Lo que pasa es que eso no puede aparecer como que esto es la empresa tal o el gremio tal o lo que sea que le está apoyando al candidato tal. Dado el desprestigio del mundo empresarial, yo creo que ese tipo de apoyo demasiado directo es malo, ¿no? Pero yo creo que sin duda, indirectamente, y hoy por suerte las redes se pueden manejar más indirectamente, ¿no es cierto? Yo creo que hay que hacer llegar ese mensaje. Yo sí creo, y tal vez no lo dije, pero te agradezco tu pregunta, yo sí creo que el temor que se generó en la ciudadanía de todo lo que podíamos perder con 4 años más del socialismo del siglo XXI, yo sí creo que ayudó a que gane Guillermo Lasso, sin lugar a dudas. Gracias. De acuerdo. Pablo, estamos entonces. Muchísimas gracias. Espero haberles sido útil y no haberles hecho perder su tiempo, así que muchas gracias por la invitación. No, la verdad es que ha sido muy informativo, muy potente. Digamos, nos clarifica mucho lo que podría ser este escenario que estamos tratando de evitar y la verdad es que ha sido muy instructivo. Vamos a compartir la grabación con los demás después. Hay varios que nos han pedido si les podemos pasar el PowerPoint o la grabación, eso lo haremos después.